Estamos. Entonces, les decía que estábamos hablando el párrafo en el que yo tengo aquí marcado, que quedamos, que dice, el primer efecto es que el rango de la conciencia se incrementa por la inclusión de un gran número y variedad de contenidos inconscientes. El segundo es una disminución gradual de la influencia dominante del inconsciente. Y la tercera es una alteración de la personalidad. Estábamos hablando de la integración del inconsciente, ¿no? Entonces dice, después que uno ha logrado la integración de la misma, se enfrenta a otra figura, a saber, entre comillas, la personalidad del maná. Jung argumentó que cuando el ánima pierde su maná o poder, el hombre que la asimila debe haber adquirido esto y así convertirse en un ser de voluntad y sabiduría superiores. Suena un poco idealista esto, ¿no? Un poco fuera de la realidad. Sin embargo, esta figura era una dominante del inconsciente colectivo. El arquetipo reconocido del hombre poderoso en forma de héroe, jefe, mago, curandero y santo. El señor de los hombres y los espíritus. El amigo de los dioses. Así, al integrar el ánima y alcanzar su poder, uno inevitablemente se identifica con la figura del mago y se enfrenta a la tarea de diferenciarse de esto. Añadió que para las mujeres, la figura correspondiente era la de la Gran Madre. Si uno renuncia al derecho de la victoria sobre el ánima, la posición de la figura del mago cesaba y uno se da cuenta de que el maná realmente pertenece al punto medio de la personalidad, es decir, al sí mismo. La asimilación de los contenidos de la personalidad del maná, que aquí me puso otra cosa, lleva al sí mismo, lleva al sí mismo. Su descripción del encuentro con la personalidad del maná, la identificación y posterior desidentificación con ella, corresponde a su encuentro con Filemón. Del sí mismo escribió, bien podría llamarse Dios en nosotros. Los comienzos de toda nuestra vida psíquica parecen estar inexorablemente arraigados a este punto y todos nuestros propósitos más elevados y profundos parece estar esforzándose en esa dirección. Su descripción del sí mismo transmite el significado de su realización después del sueño de Liverpool. El sí mismo podría caracterizarse como una especie de compensación del conflicto entre lo interno y lo externo. El sí mismo es también la meta de la vida, porque es la expresión más completa de esa combinación fatídica que llamamos individualidad. Con la experiencia del sí mismo, irracional como un ser indefinible al que el ego no se opone ni está sujeto, sino que está en relación de dependencia alrededor del cual gira, tanto como la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces se ha alcanzado la meta de la individuación. ¿Qué les parece? Esa descripción del sí mismo y cómo lo describe Jung, ¿qué les parece? Por un lado, a mí me parece un poco idealizado, ¿no?
Y me cuesta creer como en una cosa como a la que llegues y eso te da te da como esa plenitud y pareciera que es suficiente eso. Me cuesta creerlo hacer, más bien a mí lo que me lleva a pensar es más bien como una cosa en constante movimiento, que tal vez lo importante es que también toque esos aspectos de la vida, pero no como un estado al cual tú llegas y se te establece, sino más bien como una cosa que puede pasar por allí. Tal vez la sensación de que mientras más pase por allí o mientras más libre estés en contacto con esos aspectos de la vida, bueno, probablemente sea más integrada tu personalidad, más completa, pero no está exento de vivir todo lo que como humano nos toca vivir. Por lo menos eso es como yo lo visualizo, ¿no? Hoy, hoy estaba viendo un biopic de eso sobre Edward Munch, el del grito. Es interesante porque parece un hombre que estuvo muy adelantado a su época y, y el gran sufrimiento que a eso lo sometía, porque y él lo decía en algunos verbatim, él dice cómo él es capaz de ver lo que otros no ven de la realidad. Y sin embargo, bueno, era sumamente atormentado, ¿no? Fue un hombre con una vida muy complicada, ¿no? Nunca se casó, no tuvo hijos, vivía amargado, estuvo hospitalizado en una oportunidad por un buen tiempo. Entonces, y sin embargo, cuando uno ve su obra, uno ve la importancia de su obra y el valor de, de su trabajo. Y pareciera que de verdad lo adelantado que podía estar a su época, ¿no? Pero es con un gran movimiento, pasa por momentos muy difíciles de la vida. Entonces a mí me cuesta pensar en un encuentro con el sí mismo tan idealizado, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Bueno, como están tan expresivos, vamos a seguir, pues. En los libros negros de la década de 1920, uno encuentra la sombra cada vez más larga de la muerte, comenzando con el dolor de Jung por la muerte de su madre, seguido por las muertes prematuras de amigos cercanos, de amigos que eran cercanos. Hermann Sick en 1927, Hans Schmidt en 1932, pacientes también, George Porter, Jerome Schools en 1927. Y en una entrada del libro en 1927, Jung se refirió a pensamientos sobre la muerte de su esposa y de sí mismo. El padre de Jung había muerto a la edad de 54 años. En 1929, Jung alcanzó esa edad. La proximidad de la muerte trajo consigo insinuaciones de mortalidad. Ese año escribió, ya voy, te estoy corrigiendo unas cosas aquí. Ese año escribió en su comentario sobre el secreto de la flor dorada: como médico intento fortalecer la convicción de la inmortalidad.
especialmente con pacientes mayores. La muerte, argumentó, debería verse como una meta en lugar de un fin y designado a la última parte de la vida, como vida hacia la muerte. 2 años más tarde, en su artículo El punto de inflexión de la vida, elaboró sobre este tema caracterizando las transformaciones psicológicas de la transición de la mediana edad. Señaló que la noción de la vida después de la muerte era una imagen primordial y que tenía sentido vivir de acuerdo a esto. Desde la perspectiva del doctor de las almas, argumentó, tenía sentido considerar la muerte como solo una transición. 3 años más tarde escribió un artículo sobre alma y muerte, caracterizando a las religiones como sistemas para la preparación para la muerte. Argumentó que dado el alma colectiva de la humanidad, la muerte podría considerarse como el cumplimiento del significado de la vida. La creencia de una vida después de la muerte era antropológicamente normativa y era más bien un materialismo secular que veía la muerte como un cese puro. Este fue un desarrollo aberrante visto desde una perspectiva histórica e intercultural. Si quieren comentar, el problema de la muerte se vuelve particularmente agudo en la mediana edad. A partir de entonces, solo quedan vivos aquellos que están dispuestos a morir con vida. Es una frase. Ya que es lo que sucede en la hora secreta del mediodía de la vida, ya que lo que sucede en la hora secreta del mediodía de la vida es la inversión de la parábola, el nacimiento de la muerte. Los libros negros muestran cómo Jung negoció la inversión de la parábola, visto desde esta perspectiva. Su transformación personal, su individualización, su individuación, fue una preparación para la muerte. ¿Voy bien o estoy leyendo muy rápido? Muy bien. La confrontación con el mundo. En 1928, este es ya como otro capítulo, pintó un mandala de un castillo dorado en el volumen caligráfico del Liber Novus. Le llamó la atención que el mandala tuviera algún chino. Poco después, Richard Wilhelm le envió El secreto de la flor dorada, pidiéndole que escribiera un comentario al respecto. Wilhelm había hablado en el Club Psicológico, en 1921, sobre el Ching, y Jung lo conoció más tarde en la Escuela de Sabiduría del Conde Kaiserling, en Darmstadt. Jung quedó impresionado por el texto y su oportunidad. El texto me dio una confirmación inimaginable de mis ideas sobre el mandala y la circunvalación del centro. Este fue el primer evento que rompió mi aislamiento. Me di cuenta de una afinidad. Podría establecer vínculos con alguien y con algo. El significado de esto se refleja en las líneas que escribió debajo de la pintura del Castillo Amarillo. Jung se encontró entre las correspondencias, entre las imágenes y concepciones de este texto y sus propias pinturas y fantasías, y el destino que lo había unido a él y a Wilhelm. El 25 de mayo de 1900
29 escribió: el destino parece habernos dado el papel de dos pilares de puente que llevan el puente entre Oriente y Occidente. Fue solo más tarde que se dio cuenta. ¿Cómo? Hay alguien con el micrófono abierto. Fue solo más tarde. La grabación. Ah, okay. Repito, el comentario de Jung sobre el secreto de la flor de oro fue un punto de inflexión. Fue su primera discusión pública sobre el significado del mandala. Por primera vez presentó anónimamente 3 de sus propias pinturas del Liber Novus como ejemplos de mandalas europeos y las comentó. A Wilhelm le escribió el 28 de octubre de 1929 sobre los mandalas en el volumen. No sé cuál es aquel volumen. Las imágenes se amplifican entre sí precisamente a través de su diversidad. Dan una excelente imagen del esfuerzo del espíritu europeo inconsciente para comprender la escatología oriental. Esta conexión entre el espíritu inconsciente europeo y la escatología oriental se convirtió en uno de los temas principales en el trabajo de Jung en la década de 1930. Lo exploró a través de nuevas colaboraciones con los indólogos Wilhelm Hauer y Heinrich Zimmer. Al mismo tiempo, la forma del trabajo era crucial. En lugar de revelar todos los detalles de su propio experimento o los de sus pacientes, Jung usó los paralelismos con el secreto de la flor dorada como una forma indirecta de hablar de ello, tanto como había comenzado a hacer en el capítulo 5 de tipo psicológico. Este método, además alegórico, ahora se convirtió en su forma preferida. En lugar de escribir directamente sobre sus experiencias, comentó sobre desarrollos análogos en las prácticas esotéricas, sobre todo en la alquimia medieval. ¿Qué les parece? Me llama la atención como ese juego que hace Jung, ¿no? Si consideramos que los libros negros fueron como el gran corazón de su autoexperimentación, cómo era capaz de manejar con mucha habilidad la información y no soltaba todo, pues, ¿no? O buscaba cosas análogas que pudieran hablar de eso para él poder empezar a introducir lo que él estaba haciendo. Una manera como muy hermética, ¿no? De empezar a hablar de una cosa tan particular. Bueno, creo que todavía, incluso la aparición del libro rojo y los libros negros tantos años después hablan de eso mismo, ¿no? Como siempre tuvo conciencia
de que no podía decir todo lo que le estaba pasando, todo lo que había hecho o había experimentado. Y pienso en, en cómo se maneja el conocimiento y cuando la transmisión del conocimiento, cómo se da de esa manera, ¿no? Eh, Ahorita más bien vemos, a mí me sorprende lo que está pasando con lo de la inteligencia artificial. Parece que hay pero una cosa brutal de una cantidad de nuevos desarrollos en inteligencia artificial para todo. Entonces da la impresión de que, bueno, eso va avanzando a grandes pasos, que yo no creo. Yo creo más bien que lo que está sucediendo es como bueno, como si estuvieran cazando nichos que pudieran dar posibilidades para generar dinero usando lo que la inteligencia artificial está, está haciendo, ¿no? O puede llegar a ser, no sabemos de eso. En cambio aquí, como el conocimiento es todo lo contrario, ¿no? Sí, Eduardo comenta que en estos días pidieron una desaceleración, incluso creo que el mismo Elon Musk pidió una desaceleración del proceso, porque hay como una gran exageración, hay como ya 10 o 15 eh, desarrolladores de inteligencia artificial en distintas áreas que están promoviendo pues sus productos, ¿no? Y, y bueno, y tal vez lo importante que puede traer o la importancia que puede traer el desarrollo de la inteligencia artificial no se puede quedar opacada por todo esto, ¿no? Asocio esas cosas porque, bueno, que hayamos tenido acceso a los libros negros después de tantos años, ¿cuántos? 60 años después de la muerte de Jung. Y es ahora que podemos tener acceso a ellos y todavía nos sorprende cuando leemos. Parece que es eso del desarrollo en el hombre y del conocimiento en el hombre y contra qué debemos protegernos siempre ante esas cosas, ¿no? Pablo, Pablo, a mí lo que Dime. me parece muy interesante en esta lectura, ver en Jung el método indireccional, cómo él va, ¿sabes? Cómo él va moviéndose y expresando lo que él está consiguiendo en su inconsciente, pues, y todo esto, ¿no? Y mm, versus inteligencia artificial que tú estás trayendo, que es totalmente directa, ¿no? Una cosa bueno, que a uno le da un poco de ansiedad esta cuestión tan directa y tan puesta así encima en la cara, ¿no? Directa El e método, inmediata. exactamente, ¿no? El método socrático, ¿no? Eh, Que es el que te permite moverte, pensar, sentir, de alguna manera, digerir, ¿no? Que es lo que me parece bien importante, bueno, en la lectura de los libros negros y en otras, por supuesto, ¿no? Cómo él va claro, dándose de esa manera, ¿no? Vale. sí. Y que resulta interesante cuando uno lee tipos psicológicos y lee toda esa primera parte, que hay tantas descripciones que en algún momento pudieran parecer como hasta fastidioso. Pues, es como si te estuviera preparando para lo que te va a hablar, ¿no? Cuando te da toda esa cantidad de ejemplos sobre los diferentes personalidades y las polaridades que él vio, eso que dice Magali, ¿no? Como una indireccionalidad que incluso yo la resalto en el método terapéutico, como muchas veces es muchísimo más importante
usar la indirección, las analogías, todo ese tipo de cosas como para que vayan como creando el terreno propicio para que realmente se dé la conciencia sobre un hecho, ¿no? Incluso repetirla varias veces y darle como vuelta a esas cosas que no son, porque no son cosas de digestión directa, como decían por allí, ¿no? Para nada de digestión directa. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante. Y bueno, Jung con esto fue un maestro, ¿no? Incluso con el mismo proceso de individuación, una cosa, porque siempre a uno le preguntan, tratan de hacerle preguntas sobre, como muy concretas, sobre criterios junguianos. Y si uno se pone a ver, uno no puede dar una definición de individuación muy concreta, porque varía en el momento, en el tiempo. El mismo Jung va describiendo el sí mismo, la individuación como un proceso que va cambiando, que va incluso en sus propios estudios, que yo creo que hablar de esto es importante, pues que uno la búsqueda del conocimiento no es que la tengo ya y ahora soy un maestro de esas cosas, sino que hay que darle vuelta. Eso me recuerda a López cuando nos decía que, bueno, cuando uno le preguntaba sobre qué creía él que eran de, obras importantes que uno tenía que conocer. Él empezaba diciendo, bueno, primero que nada, a Homero, la Ilíada y la Odisea, muchas veces. Decía en eso, ¿no? Que eran obras que había que leer muchas veces. Entonces, y creo que Jung con esto no lo reafirma, ¿no? El estudio comparativo del proceso de individuación. En noviembre de 1928, Jung convocó un seminario en el Club Psicológico sobre el tema del análisis de los sueños. Tomó la forma de un estudio extenso de los sueños de un hombre de negocios irritable, ansioso, de 45 años, que estaba distanciado de su esposa. El seminario duró hasta junio de 1930. Ese octubre dio un seminario de una semana en el Hotel Son en Kuznach para 12 médicos alemanes. El seminario se llevó a cabo en respuesta a una solicitud de los participantes para escucharlo hablar sobre el desarrollo y significado de las imágenes inconscientes. Describió la imaginación activa de una mujer estadounidense de 30 años, identificada posteriormente como Christiana Morgan. Después de esto, tenía la intención de continuar con su seminario de análisis de sueños en inglés. Cuando se le pidió que repitiera el seminario en inglés, propuso en su lugar una alternativa: el desarrollo de la función trascendente de los sueños y las visiones y las representaciones reales de aquellas imágenes que en última instancia sirven en la síntesis del individuo. La reconciliación de los pares de opuestos y todo el proceso de formación de símbolos. El 31 de noviembre pidió permiso a Christiana Morgan para usar su material para explicar los secretos de los procesos de iniciación inconsciente. Agregó que ya lo había usado en su seminario alemán desde un punto de vista puramente personal, naturalmente ocultando cualquier inferencia personal.
y que realmente era de rara belleza y un caso casi único en su integridad y precisión de visión, mucho más de lo que esperábamos cuando estábamos tratando personalmente con él. Entonces, aquí sigue el tema de la individuación, pero ya como por otra vía, ¿no? Como por otro camino. En lugar de presentar su propio material otra vez, había encontrado un ejemplo a través del cual podía mostrar un proceso paralelo al que él mismo había experimentado, reivindicando así su aplicación clínica y mostrando su replicabilidad. Este seminario puede considerarse en parte como un comentario indirecto sobre el Liber Novus. Para demostrar la validez de las concepciones que derivó en el Liber Novus, tuvo que demostrar que los procesos descritos en él no eran únicos. Este seminario iba a durar 4 años, deteniéndose cuando la identidad de Christiana Morgan se hizo evidente. A partir de entonces, a petición de los estudiantes, volvió al tema de Así habló Zaratustra de Nietzsche, viéndolo a través de la lente de su propia autoexperimentación y leyendo el trabajo como si fuera el Liber Novus de Nietzsche. Aquí a mí me viene como una duda, ¿no? Una duda que además siempre he tenido cuando hago trabajo o estudio algunas cosas, que es que eso que pasa que de repente encuentras afuera o encuentras en un autor o en lo que estás leyendo lo que quieres explicar y no sabes cómo decirlo y te dices, ah, mira, aquí está. Entonces, que ese es un fenómeno que uno también pudiera ver como que, bueno, corres el riesgo allí también de alar de alar para tu visión lo que estás leyendo, porque además lo he visto como en otros momentos uno hace eso y en estos días me pasó con un texto, déjame acordarme, no me acuerdo sobre, creo que era sobre sí, sobre un artista, donde había una lectura dada por un junguiano que decía unas cosas y sobre el mismo caso había una explicación muy freudiana y también muy ajustada, donde las dos podían justificar sus planteamientos usando, en este caso, al mismo artista o la misma imagen que estaban viendo. Y a veces me pregunto si esas cosas no pasan también, porque bueno, de alguna manera uno ve afuera lo que uno tiene adentro. Y un poco también pensando en que yo hace tiempo tengo claro que nosotros trabajamos sobre ideas, imágenes, teorías, no sobre verdades científicas. Y que eso no quiere decir que no sean válidas, que tienen una validez. Y lo decía porque hablaba aquí de la replicabilidad, ¿no? Entonces, no siempre uno, sobre todo nosotros, que trabajamos con las ideas de algunas personas, como si fueran verdades absolutas. Yo creo que eso también nunca hay que olvidarlo. Y por eso podemos ver temas o planteaciones. En una película pasa cuando se hace en cineforo, ves que la teoría freudiana encuentra bastantes elementos para hablar y la teoría de junguiana también, y las dos pueden ser, tienen validez como en su contexto, ¿no? Y creo que eso no hay que perderlo de vista también.
En octubre de 1931 dirigió un seminario en alemán en el Hotel Sonne. Volvió a hablar sobre la imaginación activa, basando esta vez en una serie de casos diferentes. Va como ampliando, ¿no? La cosa. Esto parece haber atraído a una audiencia mucho mayor que la que había traído al año anterior, siendo alemanes aproximadamente el 40% de los participantes. Aquí estamos hablando en el año 31, los alemanes acercándose a la cosa. Y siguió esto con un seminario colaborativo con Wilhelm Hauer sobre Kundalini Yoga. Hauer presentó el tema de los seminarios en alemán y en inglés, y Jung proporcionó comentarios psicológicos sobre su simbolismo, enfatizando la aparición de las imágenes entre los pacientes estadounidenses y europeos contemporáneos. Al trabajar con Howard, Jung continuaba su colaboración con Richard Wilhelm, explorando el, el, explorando el simbolismo intercultural del proceso de individuación, como las prácticas esotéricas orientales y los procesos de iniciación inconscientes de la psicoterapia de la individuación podían iluminarse mutuamente. Hauer y Jung también trabajaron con Heinrich Zimmer en su seminario en Berlín en 1933. Jung también comenzó a involucrarse en organizaciones de psicoterapia, de que era una cosa que él había rechazado, ¿no? Y aquí más bien se involucra. Y en 1930 se convirtió en vicepresidente de la Sociedad Médica General de Psicoterapia, que era predominantemente alemana. Después de la renuncia de Ernest Kretschmer en 1933, se convirtió en el presidente interino y luego en presidente en el 1934. Algunos de sus asociados, incluido Gary Baines, le habían aconsejado encarecidamente que no lo hiciera. Fue criticado por asumir el cargo, pero vio como objetivo, en comillas, tratar de llevar una ciencia a un joven, aún muy joven, a un lugar seguro durante un terremoto. A mí esa frase me llamó la atención, ¿no? Porque por un lado el nazismo ya estaba instalado y sin embargo él insistió en empujar un poco, ¿no? Lo que estaba descubriendo y lo que estaba diciendo. Además, porque por otro lado parece que tenía una buena aceptación de entre los alemanes. Se dedicó a internacionalizar la sociedad. Fíjense qué raro, ¿no? Cuando él al principio todas esas cosas las había rechazado y había sido muy reticente. Y proteger el estatus de los practicantes judíos como miembros independientes. También fue muy criticado por comentarios que contrastaban la psicología aria y judía en ese momento. A mí me llamó la atención la actitud de él en ese momento, cuando en otras cosas había sido tan cauto y tan delicado, ¿no? Y que todavía no se sabía qué iba a pasar, o aunque se sospechara, todavía no se sabía.
lo que venía, ¿no? A mediados de la década de 1930, Jung emprendió el estudio de la alquimia en serio. Su conocimiento de ella se remonta a su investigación para transformaciones y símbolos de la libido. En su opinión, los alquimistas habían estado volcados en algo parecido a lo que él llamó el proceso de la imaginación activa. Además, los símbolos alquímicos representaban el proceso de individuación. A nivel histórico, la obra tuvo un significado adicional, ya que el material simbólico era precisamente lo que estaba excluido por el cristianismo eclesiástico y por lo tanto tenía la fusión de una corriente subyacente compensatoria. Por ejemplo, la visión de Jung del dios Abraxas tenía sorprendentes paralelismos con la figura de Mercurio en la alquimia. Señaló en retrospectiva que mi encuentro con la alquimia fue decisivo para mí, ya que me proporcionó la base histórica de lo que hasta entonces me había faltado. El material gnóstico que había estudiado había estado demasiado alejado del presente y creía que la alquimia formaba el puente histórico entre el gnosticismo y la psicología del inconsciente. Si su tesis era correcta, podría demostrar que los resultados de su empresa no se limitaba al sí mismo, a sus asociados cercanos, a sí mismo, perdón, a sus asociados cercanos y a sus parientes, sino que tenían un significado histórico y cultural más amplio. Si simplemente hubiera publicado el material de sus pacientes, sus casos podrían haber sido fácilmente descartados como el producto de la autosugestión o de la sugestión, que era lo que estábamos hablando, en lugar de constituir evidencia empírica firme. Su desciframiento filológico de la alquimia tuvo lugar en una serie de 8 cuadernos y un volumen índice. Escribió extensos extractos de textos alquímicos y un volumen índice donde subrayó frases clave, que luego registró en el volumen índice. Las hojas de llamada en estos volúmenes indicaron que inicialmente realizó una extensa investigación en la biblioteca de la Universidad de Basilea en el invierno de 1935. Sus trabajos en los libros negros y el volumen caligráfico del Liber Novus ahora se dieron lugar a su trabajo en sus cuadernos de alquimia. ¿Qué les parece esto? Hoy están bulleros realmente. Que mándalos a callar hoy. Bueno, a lo mejor terminamos hoy lo que nos falta. Y fíjate lo que estamos hablando, ¿no? De esa cosa que él relacionaba con, y cómo usaba cuando apareció un caso y lo relacionaba. Pareciera que con la alquimia sí descubrió
tuvo la posibilidad de recoger como una estructura muchísimo más sólida, que le daba además un criterio muchísimo más amplio de lo que él estaba estudiando y justificaba, eh, sobre todo esa parte del proceso de individuación, usando los alquimistas como, viéndolos como, con dos cosas allí, ¿no? Es con el proceso de individuación y por otra parte con el uso de la imaginación activa. Creo que también juega allí un papel importante porque él vio todo el trabajo de los alquimistas como una imaginación activa, realmente, de ellos, ¿no? En 1935 escribió Simbolismo individual de los sueños en relación con la alquimia e incluyó como epígrafe las siguientes líneas de la Eneida de Virgilio, que aunque la escribí en latín, no se la voy a leer en latín, se la voy a leer. Fácil es el descenso al Averno, noche y día a la puerta del sol frío, dis, permanencia abierta. Pero recordar tus pasos y salir al aire superior, esta es la tarea, esta es la fatiga. Esa es la cita, ¿no? Estas líneas son pronunciadas por la sibila en Cumás, advirtiendo a Eneas, quien desea ardientemente descender al inframundo para ver el rostro de su padre una vez más. La cita puede leerse como una respuesta a la cita de Freud de la Eneida al comienzo de la interpretación de los sueños. Yo no sé si esta es una cosa de Chandasani o realmente Freud cita a Juno, quien es frustrado por Eneas. Dice, si no puedo doblar los poderes superiores, moveré el aquerón. Que toca otra cosa, ¿no? Y que y saben lo que es el aquerón. Es un río. Eh, si no puedo doblar los poderes superiores, moveré el aquerón. La publicación, no sé por qué Sandasani mete esto ahí, me imagino, esa tensión. Y además dos citas sobre el mismo Eneas, visto de manera muy distinta, ¿no? La publicación anunció un giro crítico, ya que Jung pasaría los siguientes 20 años de su vida inmerso en el estudio de la alquimia. O sea, que esto realmente sí le produjo a él un cambio de todo lo que venía haciendo. El epígrafe habló de su situación porque había completado su descenso al inframundo, su confrontación con el inconsciente, y había dejado de escribir en los libros negros y había elegido no publicar Liber Novus en esta coyuntura. Por lo tanto, se enfrentó a encontrar otra forma de presentar las ideas recogidas en su autoexperimentación. El retorno al aire superior por medio de la erudición histórica comparativa iba a ser su tarea y su trabajo, como comentó Daniela Jaffe años más tarde. Durante algo así como 15 años leí libros, este es Daniela Jaffe, ¿no?, para encontrar una especie de material para esta revelación primordial que yo mismo no podía manejar. Me costó 45 años, por así decirlo, poner las cosas que una vez escribí un poco bajo control en la vasija de mi trabajo.
Si bien Liber Novus había sido un intento de presentar el significado de la revelación, ahora tenía que regresar del lado humano de la ciencia. El costo fue considerable. Pagué con mi vida y he pagado con mi esencia. La alquimia ahora representó un modo de representar sus investigaciones de una manera alegórica. Por lo tanto, sus trabajos sobre la psicología de la alquimia tenían doble cara. Si bien presentan una investigación histórica original y una erudición formidable, de ninguna manera eran estudios puramente académicos, ya que en muchos sentidos el referente clave no era con lo que los alquimistas pueden o no haber estado comprometidos, sino la representación o presentación de Jung de su concepción del proceso de individuación y su representación en símbolos. De manera encriptada, las imágenes y concepciones del Liber Novus y los libros negros aparecieron, contextualizaron y amplificaron. Que como, como haberse encontrado con la alquimia los puede haber ayudado incluso a entender mucho mejor los libros negros y el Liber Novus. Desde la década de 1930 en adelante, Jung buscó una manera de redescubrir a través de la erudición histórica los conceptos a los que había llegado de forma independiente. Hubo dos escenarios principales en los que se desarrolló este proyecto. En 1933, después de un intervalo de 2 décadas, regresó a la universidad dando conferencias en el Instituto Federal Suizo de Tecnología. Fue nombrado profesor allí en 1935. Y entre 1933 y 1941 dio conferencias en el transcurso de 14 semestres, presentando una visión histórica de la psicología moderna y sobre todo un estudio comparativo del proceso de individuación, centrándose en los Yoga Sutras de Patanjali, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, la meditación budista y la alquimia occidental. Usó los 4 para hablar de proceso de individuación. Las conferencias estaban abiertas al público en general. La visión crítica que permitió estos vínculos y comparaciones fue la comprensión de Jung de que todas estas prácticas se basaban en diferentes formas de imaginación activa y que todas tenían como objetivo la transformación de la personalidad. Así, estas conferencias de Jung proporcionan una historia comparativa de la imaginación activa, la práctica que había desarrollado en los libros negros. Yo creo que esto sí es digno de que nos quedemos ahí un poquito, ¿no? Y que pensemos un poco. A mí me ha hecho pensar mucho, ¿no? Sobre este, claro, siento que estos métodos siguen siendo como una manera de, como muy
Ok. Mi pregunta y mi inquietud va por allí, ¿no? De que realmente hay un método o nos toca a cada uno de nosotros como construir nuestra propia metodología de acercarnos a eso que llamamos individuación y que nos interesa, pues. Pero que de todas maneras, llámese individuación o llámese iluminación o llámese como se llame para los jesuitas o para los budistas, sí parece que hay algo que, que, que ha buscado siempre la humanidad y de alguna manera buscamos todos nosotros, que es algo que o le dé sentido a la vida o nos ayuda a entendernos como seres mucho más integrales o hay algo allí, pues, por lo menos esas son mis fantasías sobre esto. Pero sí me queda la duda de que bueno, no hay método. Yo creo que cada quien tendría que construir su propia y que estas son más bien como herramientas a disposición que pueden ser útiles para algunos una y para los otros otras. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo coincido contigo, Pablo, pero además le agregaría el hecho de que también tiene que ver con a quién tienes enfrente, ¿no? Pues el camino que él quiera construir, que se construya con las herramientas que surjan. Como tú dices, no creo que haya un patrón para ello. Sí, El sí, patrón va surgiendo, ¿no? Y va surgiendo con los misterios de cada quien, ¿no? correcto. Los Para mí misterios es así. y los mitos de cada quien. Claro, sí. No, y yo De estoy ahí, completamente de acuerdo con lo que están diciendo. Y también el sistema de creencia. O sea, ¿en qué decido creer? ¿Qué elijo creer? Y en base a ese qué elijo creer y para qué lo elijo creer, estará mi proceso de individuación. a veces no estoy seguro si la creencia es una elección. A veces son tus complejidades adquiridas o heredadas que son las que determinan este, realmente como yo entiendo la creencia. Pues, o sea, yo siempre he dicho, bueno, yo soy cristiano, no porque lo haya elegido, sino porque eso es mi imaginería religiosa está conformada por la imaginería cristiana. Las otras me pueden ayudar, acompañar, pero en esencia es esa la que tengo más directa con mi relación, con mis religares, pues por decirlo de alguna manera. Pero sí, y Carlos, tú te referías un poco, bueno, a quién tengo adelante, ¿no? Sí, yo también hablaba, pero sin pensar en quién tengo delante, ni como paciente, ni nada, sino en cada uno de nosotros, ¿no? En cada quien con sus posibilidades en ese sentido. Y cómo desde allí es que se tiene, lo que sí es claro es que es algo que se tiene que construir, no es algo que está predeterminado ni por un método el que lo hayan logrado, el mismo San Ignacio o Santa Teresita de Jesús o la del Ávila o algunos místicos, pero por otro lado también algunos budistas o algunos yogis, lo que nos hace pensar es que, bueno, son herramientas que te pueden acompañar a lo mejor en un tiempo, ¿no? Pero los veo como herramientas, no como formas. Y lo que sí creo que juega un papel que es ahí crucial es la capacidad
de relacionarse con lo que Jung llama imaginación activa, que a eso lo veo presente en los ejercicios espirituales de San Ignacio, lo veo presente en el budismo, lo veo presente en los sutras, en los yogis, que es por lo, por, al- por, lo, por la invitación que le hizo Jung y los temas que estaban discutiendo. Entonces, sí me parece que detrás de todo eso, lo llamo imaginación activa porque creo que es lo que más fácil me parece decir, no sé, pero hay algo que tiene que ver con la capacidad de usar la imaginación, que sí es común a todas estas cosas y que creo que es central y que a veces nos da miedo usar o no estamos como muy dispuestos a usar porque está asociado a que no es tan real o no es tan verdadero o no es tan científico. Estoy viendo un muchacho que está cerca de los 40 años, muy bien formado, en una universidad como la Simón Bolívar, ingeniero y tal, y él, creo que su gran sufrimiento es que él vive apegado a esa forma. Sin embargo, hemos ido tocando aspectos de su capacidad imaginativa y ha sido una cosa estupenda. Y de cómo, y de que él se atreva a usar su capacidad imaginativa para que muchas de esas cosas de las que sufre se vayan como desvaneciendo. Ha sido interesante para él, incluso una sorpresa, ¿no? Cuando yo lo estimulo a que la use y que piense en esas cosas y usar la imaginación. Eso es lo que a mí me queda como un elemento bien importante en eso. No sé qué piensan ustedes. Porque nos queda poco aquí nos queda poco, pero creo que tampoco nos va a dar tiempo para hacer. Tú estás levantando la mano, Nicia. No, doctor, disculpe. Discúlpelo. Sí. Eh, pero creo que esto es digno de que le demos como más vuelta, ¿no? Porque aquí sí siento que nos queda una cosa, un material denso ahí que podemos asimilar y que es como fácil de ver a mi manera de ver. No sé cómo lo ven ustedes. Y por otra parte, considero, bueno, una gran ventaja de cómo recibir esta información a un tipo que le costó 40 años o 50 años de su vida, que nos lo puedan dar digerido de esta manera, yo creo que es un privilegio. Entonces, ¿qué les parece?
Aquí sí no quisiera seguir adelante, porque lo que queda poco, pero creo que nos queda para una sesión más y cerrar y no seguir, ¿no? Porque además creo que nos quedan ya como 10 minutos, 15 minutos, sí, como 15 minutos. También es tiempo suficiente como para procesar, ¿no? Para que aterrice Sí, la discusión. eso me interesa, ¿no? Porque aquí nos hemos centrado en la individuación y el papel otra cosa que me parece como, como el, como a pesar de que él al principio en símbolos de transformación, que es mucho anterior, él toca lo alquímico, pareciera que es que en este momento sí lo de la alquimia lo toma de una manera y además me imagino lo que puede significar para él encontrar como en los alquimistas esa posibilidad de ver todo lo que él había trabajado y todo lo que significaba para él saber que eso coincidía con su propio trabajo, ¿no? De alguna manera lo estaba haciendo hasta sin darse cuenta. Y por otro lado, en una época históricamente muy particular, porque este es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de los años 30, del 31 para adelante, que empieza todo el proceso de Hitler y Europa y toda la conmoción que estaba ocurriendo en Europa en esos momentos, ¿no? Es muy, también como muy particular. Uno puede decir, bueno, estaban en Suiza, eso les daba como cierta neutralidad, que yo nunca he creído mucho en la neutralidad suiza, pero por lo menos no lo Una neutralidad circunstancial, ¿no? muy circunstancial. Muy sujeto a las circunstancias. Y bueno, yo tengo la impresión que un poco de lo que tú dices es también que como que le cayeron las cosas, ¿no? Con la alquimia, que Sí, empezó a crear un orden en lo que él estaba haciendo, ¿no? El sí, tema de la imagen o la imaginería posible con la alquimia, creo que es lo que va dando de alguna manera la estructura que él esperaba, ¿no? Y que a uno también se sí, la da, ¿no? A uno le da muchos recursos, claro, mucha, mucho material allí. sí. Y lo otro que que por supuesto aquí no se destaca, pero creo que es sumamente importante, es que él estuvo bien acompañado, todo lo que ocurría en su vida personal o las personas que lo estaban acompañando en ese proceso, a él, está toda la Daniela Yapé, la Yolanda Jacobi, todas estas mujeres que estaban allí o estos tipos que estuvieron allí, algunos que fueron de Estados Unidos y que, y que después de la guerra fue mayor, pero oye, fueron grandes compañeros en ese proceso. Y lo que pueda haber significado, bueno, imagínate tú, Howard, Sidner, el mismo Richard Millen en ese momento, o sea, como, este, y por eso lo vamos a ver al final como conforman hacer los seminarios de Ascona, que fueron seminarios bueno, todavía se hacen, ¿no? Comenzaron en 1933. O sea, hay que echarle pichón a eso, ¿no? Pero que la intención, yo salvando las distancias, y es tal vez por lo que yo siempre quise leer los libros negros, no leerlos solo, sino leerlos en grupo, es tener la posibilidad de que en grupo el conocimiento, bueno, se debata, pues, y se bata ahí bien el melado a ver qué es lo que surge. Y además porque creo que ese es un aprendizaje que yo tuve y los que estuvimos cerca de López lo tuvimos con él. Nosotros tuvimos el Club de los Sábados, fue un club que duró 16 años más o menos, de discusiones mensuales, de lecturas de libros completos y tal, y donde para mí fue una manera de estudiar estupenda, porque es que no estudiar solo, sino estudiar de esta forma, ¿no?
y que ahora pues esta tecnología nos lo permite de manera mucho más amplia, ¿no? Mucho más. Entonces yo siento que un factor ahí que yo rescataría es ese factor de poder estudiar en grupo, cada quien desde su particularidad, cada quien desde su lugar, cada quien desde su momento. Creo que eso es muy importante, pero que de hacerlo en grupo y discutir temas y libros de envergaduras en grupo. Creo que no quiero dejar de pasar eso por alto, ¿no? Sin que nosotros seamos esa lumbrera que está en Ascona, pero o en Eranos, pero a nuestro nivel, pues, y a nuestro, como lo que nos toca, ¿no? Nos aprovechamos de lo que ellos lograron hacer, lo que esas lumbreras hicieron, pues. Entonces, darle utilidad. Sí, sí, sí. Pero eso, oye, yo recuerdo las lecturas de los libros de Dodds en el Club de los Sábados. Eso fue un trabajo extraordinario. Y estudiar sin la premura de que tienes que terminar hoy o mañana, ¿no? Por eso, por compartir y por oír y que cada quien se lleve un poco de todas estas cosas, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a todos. Una pregunta, Lamento Pablo. que Magali tuvo que seguirse. Sí, Ajá. sí. Eh, si concluimos la siguiente vez, ¿cuál es el plan? El plan es seguir con el tomo 2 Ok, sobre las lecturas. Y, ahí vamos. En ese segundo hay una introducción que hace Sanda Sani sobre lo que vamos a ver en ese libro, ¿no? Porque ya el tomo 2 vamos a ver directamente lo que Jung escribió, fue escribiendo progresivamente. Entonces creo que todo esto que hemos leído, que nos ha servido como de base, lo vamos a ver, lo vamos a retomar ahora de manera directa sobre lo que Jung fue escribiendo. Me parece buenísimo, pues, porque además ya tenemos esta base hecha, pues, si se quiere. y Entonces, menos ya yo leído. empecé, yo no sé si alguno de ustedes ya los ha leído, ¿no? Yo no los he leído, he ido con esto. Eso es, Carlito. Buenísimo. Vale, pues, Seguimos gracias entonces a para todos. la siguiente oportunidad. Seguimos Buen fin de semana sí, para en todos. mayo. Buen fin de semana, Igual, gracias. Hasta luego. disfruten, Luego, Chao. gracias. cuídense. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.